Hola, bienvenidos a todos en esta sesión especial de webinar sobre el equipo portátil de medición de campos electromagnéticos SMP2. Vamos a empezar con una introducción general sobre el equipo y luego vamos a presentar un resumen sobre las normativas y regulaciones relacionadas con las mediciones de campos electromagnéticos. Y luego pasamos a una sesión práctica de cómo utilizar el equipo SMP2 con sondas de alta frecuencia. Utilizaremos una sonda hasta 18 gigas y luego una sesión práctica sobre cómo utilizar el equipo con la sonda de baja frecuencia, la sonda selectiva WP400. Y luego os enseñaré cómo utilizar el software PC SMP2 Reader y acabaré con unas recomendaciones generales. Cuando recibís vuestro equipo, lo vais a tener en una maleta tipo hard case, muy fácil de abrir, como lo podéis ver en la presentación. Una vez la maleta abierta, vais a encontrar vuestro equipo SMP2 y justo por debajo el cable USB que os permite conectar el equipo al ordenador o a un laptop. Luego vais a encontrar la sonda o las sondas que habéis adquirido y un cargador DC para cargar vuestro equipo. Habrá también una memoria USB. En esta memoria podéis encontrar los informes de calibración de las sondas, el manual del equipo SMP2 y el software PC para ser instalado. El equipo SMP2 tiene una pantalla en color que permite ver un gráfico en tiempo real. Este gráfico permite obtener una vista rápida sobre el terreno. También el SMP2 puede tener un GPS integrado, es opcional. El SMP2 tiene una función de captura de pantalla abajo, como lo podéis ver en la pantalla, que es ideal para los informes, y el SMP2 tiene muchas funciones y funcionalidades que pueden cambiar, depende de qué sonda está conectada, y estas funciones la actualizamos continuamente, y para hacer esto lo que hay que hacer es actualizar el firmware, que es muy fácil a descargar e instalar desde nuestra intranet en la web. Abajo, como lo podéis también ver, el SMP2 se puede conectar al PC de dos maneras diferentes, o con cable USB, que permite principalmente descargar y analizar los datos de medida, o con fibra óptica, que es principalmente para el control remoto del equipo. El SMP2 funciona con varias sondas, puede funcionar con varias sondas. Para baja frecuencia, en Wave Control tenemos tres sondas diferentes, la WP400 y la WP403, que cubren de 1 Hz hasta 400 kHz. Estas dos sondas permiten medir campo eléctrico y campo magnético, y estas dos sondas también son selectivas, es decir, permiten hacer FFT, y también con estas sondas se puede hacer medidas ponderadas comparando con un límite utilizando el método de ponderación de picos. Y la única diferencia entre estas dos sondas es la área del sensor. La W400, el sensor tiene una área de 100 centímetros cuadrados, y la sonda de 403 tiene una área de 3 centímetros cuadrados. ¿Por qué esta diferencia? Porque algunas normas europeas e internacionales piden utilizar sensor con área de 100 centímetros cuadrados, y otras normas piden hacer mediciones con sensor de 3 centímetros cuadrados. Luego tenemos también la sonda WP50, que cubre de 10 Hz hasta 3 kHz y que también permite de medir campo eléctrico y campo magnético, pero esta sonda no es selectiva, no permite hacer FFT, permite solamente hacer medidas en banda ancha en este rango de frecuencia, o medidas ponderadas comparando con el límite de ICNIR, público y trabajador.
ICNIRP 2010. Para altas frecuencias en medición de campo eléctrico tenemos sondas que cubren de 100 kHz hasta 3, 6 o 8 GHz, una sonda que cubre de 300 kHz hasta 18 GHz y una sonda que cubre de 20 MHz hasta 40 GHz. Tenemos también una sonda especial que la llamamos sonda de telefonía móvil. En la foto, la que está a la derecha, al final a la derecha, esta sonda permite medir solamente las bandas de telefonía móvil, que son las bandas GSM o MTS y LTE. Esta sonda no mide las bandas por separado, las mide juntas, pero mide solamente estas sondas para campo eléctrico. Y luego tenemos dos sondas para medir campo magnético, una que cubre de 300 kHz hasta 60 MHz y otra que mide de 30 MHz hasta 1000 MHz o 1 giga, es para campo magnético. Todas las sondas del SMP2 se conectan con un conector roscado. Es muy fácil de conectar y desconectar. No se necesita apagar el equipo para desconectar una sonda y conectar otra. El equipo reconocerá, detectará automáticamente si hay una sonda conectada o no y qué sonda hay. De hecho, en el teclado del equipo del SMP2, en la parte de arriba hay un botón on-off y luego en el medio hay 4 botones virtuales para navegar en el menú y abajo hay 8 botones, hay las flechas de arriba a abajo, izquierda y derecha para moverse en el menú o en el gráfico en caso que estáis haciendo una FFT en bajas frecuencias. El OK es para validar una opción o entrar en el menú. Y abajo de todo hay 3 botones. El que está a la derecha es un botón que permite volver a un menú anterior o cancelar una selección. El que está en el medio es para volver a la pantalla principal. Y el que está a la izquierda es para sacar una captura de pantalla en cualquier sitio del programa del SMP2. La pantalla del SMP2 también os da una información completa sobre vuestro equipo, sobre la medición que estáis haciendo. La parte de arriba da información general sobre fecha y hora, batería, tipo de conexión, si es USB o fibra óptica, etc. La parte siguiente os da información sobre la sonda del equipo que está conectada, es decir, el número de serie de la sonda y el rango de frecuencia. Y luego tenéis una parte que os da información sobre la medida, es decir, el valor máximo, mínimo y el promedio, pero también os da información sobre la configuración de la medida en banda ancha que habéis hecho. Luego tenéis información sobre el campo, que es el valor RMS, el que aparece en grande, el valor RMS total, más el valor de los 3 ejes. En el gráfico, si estáis haciendo una medición en banda ancha, en realidad tenéis 2 gráficos. El gráfico del valor instantáneo RMS, pero también el gráfico del promedio. Si tenéis el GPS en vuestro equipo y si está activo, vais a tener también información sobre la posición GPS, que es latitud y longitud, y también un color que indica el estado de recepción. Si es verde es una buena recepción, si es amarillo es una recepción promedio y si es rojo es una mala recepción. Y abajo de todo tendráis el menú dinámico para navegar en el software del equipo. Ahora vamos a hacer un resumen, un rappel rápido de algunas normas y regulaciones internacionales y europeas. Por ejemplo, el ICNIRP, que es la Comisión Internacional sobre Protecciones de Radiaciones No Ionizantes, está reconocido como un colaborador oficial y no gubernamental por la Organización Mundial de Salud, OMS. El ICNIRP está consultado para la Comisión Europea también y para otras organizaciones que trabajan sobre radiaciones no ionizantes. El ICNIRP también desarrolla y difunde asesoramientos y
directrices basados en la ciencia para limitar la exposición a radiaciones ionizantes. Como lo podéis ver en esta pantalla, son ejemplos de los límites del ICNIRP 98 y 2010. Para trabajadores y para público hay 2 para campo eléctrico y 2 para campo magnético para cada directrices del ICNIRP 98 y 2010. También el ICNIRP tiene una recomendación como una norma sobre medidas de campos electromagnéticos en altas frecuencias y principalmente para la aplicación de telecomunicaciones. Y el ICNIRP recomienda calcular el promedio haciendo una medición durante 6 minutos y grabando una muestra cada medio segundo, es decir, 2 muestras por segundo, y calcular el promedio sobre estos 6 minutos utilizando el método de ventana deslizante. Si queréis seguir esta normativa o esta recomendación del ICNIRP, está integrada en el firmware de la SMP2 y solamente tenéis que elegir en normas la norma de ICNIRP y estos datos de medición estarán directamente seleccionados. Como lo sabéis también, desde el año anterior entró en vigor la Directiva Europea 2013/35/Unión Europea, que en España lo han votado como Real Decreto 299/2016. Esta directiva o este Real Decreto permite principalmente medir y proteger los trabajadores de la exposición a los campos electromagnéticos. Esta directiva o este Real Decreto obliga a los patrones a controlar, a medir y a informar a los trabajadores sobre el riesgo de exposiciones a campos electromagnéticos. Esta directiva cubre principalmente los efectos biofísicos conocidos directos y a corto plazo y otros efectos indirectos causados por campos electromagnéticos. Y entró en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea desde el último 1 de julio de 2016. La directiva también, y con la ayuda del ICNIRP, ha desarrollado sus propios límites para bajas y altas frecuencias. Por ejemplo, aquí podéis ver que hay 2 límites para campos eléctricos, llamamos niveles de acciones bajos y niveles de acciones altos, y hay 3 límites para campo magnético que se llaman niveles de acciones bajos, niveles de acciones altos y niveles de acciones de los miembros. Todos estos límites están también integrados en el firmware de la SMP2. La exposición de trabajadores a campos electromagnéticos existe en varias aplicaciones y sectores. Como podéis ver en esta tabla, hay un resumen sobre las aplicaciones posibles. Por ejemplo, en la industria, todas las aplicaciones que usan calentamiento, que sea de eléctrico por inducción, todos los sectores y aplicaciones que usan equipos de soldadura, hay un riesgo alto de exposición a campos electromagnéticos por parte de los trabajadores. Esto hace que las empresas deben hacer mediciones o deben dar este servicio a empresas externas. También todos los sectores que tienen detecciones de artículos y personas, RFID, o los sectores de energía, principalmente de producción y distribución de energía, sector ferroviario como trenes y metro, telecomunicaciones, radiodifusión, teledifusión, aplicaciones medicales, etc. Para cada de estas aplicaciones existen normas europeas existen normas europeas y normas internacionales que os dan detalles sobre cómo hacer las mediciones, es decir, qué tipo de equipo hay que utilizar, qué distancia, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un resumen sobre algunas de estas normas. Por ejemplo, estas son normas generales que dan información general cuando no se sabe en qué sector principalmente estamos midiendo, como da métodos de medición para la exposición de trabajadores. La segunda
explica métodos de medición y de cálculo generales, y la tercera es sobre qué equipo hay que utilizar. Nuestro equipo SMP2 está conforme a todas estas normas. Estos, por ejemplo, son normas para todo lo que es sector de telecomunicaciones y de radio y difusión. Hay también normas para el sector de energía, sector de energía eléctrica, normas para medir campo magnético en el sector ferroviario. También hay normas para todo lo que es aplicaciones en industria, que sea de soldadura o de calentamiento. Aquí podéis ver, por ejemplo, el rango de frecuencia dependiendo de qué tipo de aplicación en la industria. Y, por ejemplo, también aquí tenéis alguna información sobre los rangos de frecuencia de los equipos que se usan en aplicaciones medicales. Ahora vamos a hacer una sesión práctica. Como lo he dicho antes, en la primera sesión utilizaremos una sonda de alta frecuencia. En este caso será la sonda de 18 GHz. Luego haremos una sesión con la sonda de baja frecuencia, la sonda selectiva WP400, y acabaré con mostrarles cómo utilizar el software PC SMP2 Reader y recomendaciones finales. Antes de mostrarle cómo hacer la medida con el equipo utilizando el vídeo, lo que voy a hacer es mostrarles todo lo que voy a hacer en la pantalla del SMP2 con capturas de pantalla, y luego lo repetimos utilizando la cámara. Como os lo dije antes, si yo quiero, por ejemplo, seguir la normativa o la recomendación del ICNIRP, lo que tengo que hacer es ir a opciones de medida en estándar e elegir ICNIRP. En este caso, la duración de medida será fijada a 6 minutos, el periodo de logo 0,5 segundos, es decir, grabar una muestra cada medio segundo, cada 0,5 segundos. El tipo de promedio será ventana deslizante y el intervalo de promedio será 6 minutos. Si no quiero seguir ICNIRP, pues en estándar cambiar ICNIRP a ninguno. En este caso puedo cambiar todos los parámetros: duración, periodo de logo, tipo de promedio, intervalo promedio, etc. Por ejemplo, para la duración se puede elegir, hay varios valores que están preintegrados en el firmware del SMP2, pero también se puede elegir cualquier otra duración de tiempo, o se puede elegir también que sea sin límite. Sin límite es decir que el equipo va a medir hasta que el usuario lo para manualmente. Una vez hemos configurado nuestra medida, lo que tenemos que hacer es volver a la pantalla principal y pulsar el botón Log para iniciar la medición. Una vez pulsamos el botón Log, habrá una cuenta atrás de 10 segundos. Esta cuenta atrás es para dar tiempo al usuario para alejarse, porque el cuerpo del usuario puede influir en la medida, especialmente si es de campo eléctrico. Cuando ya empieza la medida, vamos a tener un indicador en la pantalla del SMP2 que pone grabando con un porcentaje que se va incrementando hasta llegar al 100%. Cuando llega al 100%, es decir que ha llegado al tiempo que hemos programado. Por ejemplo, si hemos programado 6 minutos, va incrementando 1, 2, 3%, etcétera, hasta cuando llega a 100%. Es decir, que ha llegado a 6 minutos. Si hemos elegido hacer una medición sin límite, es decir, el usuario tiene que pararla manualmente, en este caso habrá un contador con segundos, minutos, horas, etc. Como en Wave Control, todas las sondas están calibradas con la norma, la ISO 17025 en nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio para esto. Nosotros integramos los factores de corrección de respuesta en frecuencia en una memoria interna de la sonda. Esto permite dos cosas. Que si conocemos la frecuencia del trabajo, podemos aplicar el factor de corrección directamente a la medida,
y también permite, si conocemos la frecuencia del trabajo, de comparar con el límite de esta frecuencia de trabajo. Os doy un ejemplo para que sea más fácil de entender. Imaginamos estamos haciendo una medición cerca de una microonda. Sabemos que la microonda funciona a 2.45 GHz. Así que todo el campo que estamos midiendo con nuestro equipo, sabemos que viene de esta frecuencia en particular. En este caso podemos activar los factores de corrección y elegir que la frecuencia de trabajo es 2.45. Como lo podéis ver aquí en la pantalla, cuando vais al menú, opciones de medida y luego postprocesado, hay la opción de activar los factores de corrección, de elegir la frecuencia de trabajo. Una vez hemos elegido la frecuencia de trabajo, podemos volver a la pantalla principal del equipo y en la función límite podemos elegir el límite. Por ejemplo, como lo podéis ver aquí en la pantalla, en este caso estoy a 5.12% del límite de 2.45 GHz de ICNIRP 98 público, que es 61 voltios por metro, es el límite. Pues yo estoy a 5.12% de 61 voltios por metro. Si no sabemos la frecuencia de trabajo, lo que podemos hacer es comparar con el límite más bajo del rango de frecuencia de la sonda. Es decir, por ejemplo, para la sonda de 18 GHz, que cubre de 300 kHz hasta 18 GHz, el límite más bajo es de 28 voltios por metro. Si comparamos nuestra medida banda ancha con este límite más bajo y estamos por debajo de este límite más bajo, pues cumplimos también con la norma. Ahora, también el equipo tiene una función que permite hacer una medida espacial. Algunas normas en bajas y en altas frecuencias piden de hacer una medida espacial. ¿Qué es una medida espacial? Es hacer diferentes medidas a diferentes alturas y luego calcular el promedio entre ellas. Esta medida espacial se puede hacer con sondas de alta frecuencia o con sondas de baja frecuencia. En el caso que utilizamos una sonda de alta frecuencia como lo vamos a hacer ahora, pues la medida espacial será calculada con una suma cuadrática, porque las normas lo piden así. Pero si estamos haciendo una media en baja frecuencia, por ejemplo con la sonda de 400, la media espacial será calculada con una suma aritmética. ¿Cómo hacerlo? Es ir al menú, opciones de medida, y hay una parte que se llama modo muestreo. En modo muestreo cambiamos de normal a medida espacial. Cuando volvemos a la pantalla principal, vamos a tener una pantalla así de color blanco, donde está escrito medida espacial y ningún punto medido. Si pulsamos el botón log, pues la primera medición ya empezará. Dependerá de la configuración que hemos hecho antes, si es de 1 minuto, de 6 minutos o lo que sea. Una vez se acaba, el equipo nos preguntará si queremos seguir un segundo punto, pues lo que hay que hacer es cambiar de altura, si estamos en un caso real, y iniciar el segundo punto, etcétera, etcétera. Una vez ya tenemos todos los puntos, el equipo calculará automáticamente el promedio espacial o la media espacial. El equipo permite hacer un nombre muy alto de puntos para calcular esta media espacial. Antes de ir a la siguiente parte de la presentación, vamos a hacer todo lo que os he explicado ahora con el SMP2 como en un caso real, así lo podéis ver también. Así voy a compartir el vídeo. Ahora, normalmente podéis ver el vídeo. Pues, como os he explicado, primera cosa que voy a hacer es, voy a configurar mi medida. Si voy a menú, opciones de medida, aquí elijo ICNIRP, pues voy a ver que la duración del tiempo de medida de 6 minutos, periodo de logo 0,5 segundos, etc. Ya he configurado mi equipo con la normativa o la recomendación de ICNIRP. Lo que tengo que hacer es pulsar el botón log
Voy a tener una cuenta atrás de 10 segundos, el tiempo para que el usuario se aleja y mi medida empezará. Como podéis ver, hay un nuevo indicador en la pantalla que pone grabando con un porcentaje que se va incrementando. En el caso que cuando llegará a 100%, es decir, llegará a 6 minutos. En este caso no vamos a esperar 6 minutos, lo voy a parar manualmente. Y cuando se acaba la medida, como podéis ver, hay una captura de pantalla automática que me resume la medida, que el valor mínimo es 0,48, el máximo 0,58, el valor promedio me sale en el medio. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, nos vamos a seguir ICNIRP y vamos a hacer una medida de 1 minuto. Dejo todo el resto igual, vuelvo a la pantalla principal, hago un clic en el botón del log y después de la cuenta atrás mi medida va a empezar. Como lo he dicho antes, pero voy a hablar de esto con más detalles ahora, también en el equipo se puede configurar para que el equipo saque una captura de pantalla a la final, con el último promedio, porque lo que nos interesa es el último promedio. Como utilizamos el método de ventana deslizante, el valor que al final nos interesa es el último promedio. Así ahora, por ejemplo, cuando llegará a 100% en el grabando, es decir, que acabó en 1 minuto, vamos a tener una captura de pantalla automática con el promedio, el último promedio, que es el promedio final que nos interesa, el valor mínimo, máximo y el gráfico de este minuto. Ahora estamos a 85%, pero ya quedan 10 segundos o menos. Mira. Como podéis ver, el promedio es de 0,53 voltios por metro, valor máximo 0,62, valor mínimo 0,47. Y el GPS estaba activado, así tenemos la posición GPS también. Ahora os voy a enseñar cómo hacer una media espacial, como lo he dicho antes. Aquí, en modo de muestreo, lo que tengo que hacer es ir a media espacial. Cuando vuelvo a la pantalla principal, voy a tener este cuadrado blanco donde está escrito media espacial y que hay ningún punto medido. Imaginamos que estamos en un caso real, voy a la primera altura donde quiero hacer mi primer punto, pulso el botón log, siempre habrá esta cuenta atrás de 10 segundos. Ahora va a medir el primer punto, no voy a esperar un minuto, lo voy a parar. Me preguntará el equipo si quiero seguir con el punto 2 o repetir el punto 1 o acabar. Yo le voy a decir de seguir con el punto 2, pulsando el botón OK. Y ahora voy a parar también y voy a ir al tercer punto que será el último. Y lo voy a parar. Ahora voy a decir al equipo que ya he acabado. Y tengo otra vez una captura de pantalla que me resume mi medición, 3 puntos, la media espacial es de 0,53 voltios por metro, por 3 puntos, etc. Ahora voy a volver a modo muestreo normal y voy a activar el postprocesado. Como podéis ver, los factores de corrección no están activados. Voy a activarlos. Ahora puedo elegir una frecuencia de trabajo. Bueno, en este caso ya estaba ya puesta, 2.45 GHz. Ahora, cuando vuelvo a mi pantalla principal, como podéis ver, puedo hacer una medición banda ancha con valor en unidades voltios por metro, o si clico en más, me saldrá este modo de límite,
Voy y ahora puedo elegir, por ejemplo, Ignite 98 público. Ahora estoy a 1% del límite de 2.45 GHz en Ignite 98 público, que es 61 voltios por metro. Puedo hacer una medición en el tiempo para ver cuál es el valor máximo, el valor mínimo o el promedio. Si, por ejemplo, voy a volver a la pantalla principal, si por ejemplo no conozco la frecuencia de trabajo, pues lo que puedo hacer es elegir valor límite para valor mínimo y cuando vuelvo, pues ahora estoy a un 1.9, 1.8 por ciento del límite más bajo o el valor límite mínimo de ICNIRP 98, que es 28 voltios por metro. Si quiero volver a tener mi medida en unidades, pues elijo ninguno. También puedo elegir, por ejemplo, compararme con el límite más bajo de la directiva europea y aquí estoy a 1%, etcétera, etcétera. Vale. Ahora voy a volver a la presentación y os voy a enseñar cómo hacer mediciones con la sonda de baja frecuencia, la sonda selectiva WP400. Voy a parar la cámara web de momento y volveré a la presentación. Vale. Pues como os he dicho antes, el SMP2 con la WP400 permite hacer mediciones banda ancha con todas las funcionalidades que he explicado ahora para las ondas de alta frecuencia, pero también permite hacer medidas selectivas, es decir, FFT, para campo eléctrico o para campo magnético. En la pantalla del equipo, cuando hacéis un FFT, tenéis el valor en grande, el valor RMS para todo rango de frecuencia de la sonda, es decir, de 1 Hz a 400 kHz. Luego tenéis valores para los 3 ejes y luego el valor pico, porque esta sonda, la 400, detecta picos también en bajas frecuencias. Esto puede ser para campo eléctrico o magnético. Y cuando estáis haciendo un FFT, también tenéis un cursor dinámico y con las flechas del teclado podéis navegar y vais a tener la información del valor de campo por cada frecuencia que le corresponde, dependiendo de en qué span estáis. En el SMP2 con la 400 se pueden aplicar diferentes filtros paso altos. Estos filtros paso altos afectan a todos los valores, es decir, la FFT, pico, RMS, porque es un filtro analógico que está dentro de la sonda y pues afecta la señal antes de cualquier tratamiento digital. Si elegís el filtro a 1 hercio, es decir, que no se aplica ningún filtro, en este modo todas las operaciones son más lentas por el tiempo de integración necesario a tener el valor RMS a 1 hercio. Luego hay filtros a 10 hercios que nosotros recomendamos de utilizar, especialmente si se sabe que no hay señales por debajo de 10 hercios. Y luego hay un filtro a 25 y uno a 100. El de 100 es útil en caso de querer atenuar la señal a 50 hercios. También cuando estáis haciendo un FFT se puede aplicar la función max hold. Como su nombre en inglés lo indica, esta función permite de guardar solamente el máximo, hold the max. Y el valor pico, valor RMS y FFT mantendrán solo el valor máximo. Esta opción es la mejor cuando se desea realizar una sola medición para cumplir con un límite. ¿Por qué? Porque las normas y la directiva en ellos mismos, cuando hacéis una medición ponderada en baja frecuencia como lo pide la directiva, el valor a tomar en cuenta es el valor ponderado más alto. Cuando hacéis una FFT, se pueden aplicar diferentes spans. Hay span a 400 Hz, a 4 kilo, a 40 kHz y a 400 kHz. Cada span
permite ver 400 puntos. Es decir, si elegís el span de 400 kHz, vais a tener información frecuencial a 1 kHz, 2 kHz, 3 hasta 400 kilos. Si elegís el de 40 kHz, vais a tener información frecuencial a 100 Hz, 200, etcétera, hasta 40. El de 4 kHz vais a tener información frecuencial a 10, 20, 30 hasta 4 kilos, y el de 400 Hz, información a 1 Hz, 2 Hz, etcétera, hasta 400 Hz. El SMP2 con la sonda 400 también permite hacer un método de medición un poco único ahora en el mercado, que es una medición a una frecuencia. Por ejemplo, estáis interesados en saber cómo evalúa el campo eléctrico a 50 Hz en un punto en concreto, pues lo podéis ver con esta opción. ¿Cómo hacerlo? Hay dos maneras de hacerlo. Primero, o vais al FFT, elegís el span de la frecuencia que queréis hacer la medida y poner el cursor sobre esta frecuencia, y luego en modo cambiar al modo de log frecuencia. En este caso, el registro comenzará con la frecuencia indicada por el cursor en modo FFT anterior. O si queréis cambiar, pues podéis ir directamente al modo log frecuencial, y ahí aparecerá una opción que se llama frecuencia, y ahí podéis elegir la frecuencia que os interesa. Y luego otra vez volver a la pantalla principal y pulsar el botón log, y vuestra medición empezará. Esto se puede hacer para campo eléctrico o para campo magnético. Y también una de las cosas más importantes, que el SMP2 con la 400 os permite comparar vuestra medición con un límite utilizando el método de picos ponderados, que es el método que se pide que se usa en la directiva europea o en el Real Decreto. En el SMP2 hay una larga lista de límites seleccionables que van de ICNIRP 2010 público y trabajador, límites de la directiva, ICNIRP 98 público y trabajador, límites del norte de América, de Alemania o China, etc. Si en el futuro hay un nuevo límite que está implementado, que sea en España o en otro, pues como nosotros hacemos todo por tratamiento digital, no hace falta cambiar de equipo, lo único que hay que hacer es actualizar el firmware. Nosotros lo añadiremos y actualizamos el firmware. Para hacer una medición ponderada, que sea en banda ancha o en modo FFT o hasta en el modo de una frecuencia, lo que hay que hacer es ir a la función del límite y elegir el límite que estáis interesados, y vais a tener el resultado en porcentaje, como lo podéis ver en estas dos capturas de pantalla. Antes de ir al software, voy a volver otra vez a la webcam para enseñarles cómo hacer todas estas mediciones, y luego os enseñaré el software. Así primero voy a volver a compartir la cámara con ustedes. Como lo he indicado a principios de esta sesión, el SMP2 detecta automáticamente a qué sonda está conectado y no hace falta apagar el equipo para desconectar o conectar una sonda. Lo que voy a hacer es, voy a buscar, quitar la sonda de 18. Como podéis ver en el vídeo, el equipo no detecta ninguna sonda. Ahora voy a conectar una sonda de 400 y aquí el equipo automáticamente me detecta la sonda y el valor que está midiendo. Ahora estamos midiendo campo eléctrico, puedo cambiar a campo magnético. Para hacer una medición en banda ancha, como os he explicado antes, lo que hay que hacer es ir a menú, configurar vuestra medida de tiempo, etcétera, volver a la pantalla principal y pulsar el botón log. Si quiero hacer una FFT, puedo
tengo que ir a modo de temporal, paso a FFT y aquí tengo mi span. Como estamos en la sala de reunión, no hay realmente muchas fuentes de campo magnético, así lo que voy a hacer es voy a cambiar a campo eléctrico, aunque el valor es bajo, pero así, como podéis ver en la pantalla, se pueden ver los picos a 50 hercios y los armónicos, porque aquí en la sala de reunión hay solamente la instalación eléctrica. Como lo he indicado antes, se puede mover en el gráfico con las flechas del cursor, pero lo primero que voy a hacer es voy a activar el Max Hold. Así tengo solamente los valores máximos. Y como si me muevo con las flechas de derecha a izquierda, me moveré con la resolución del span. Como ahora estoy en el span de 400 hercios, pues si pulso la flecha de la derecha, iré a 51 hercios, 52, etcétera, etcétera. Pero si me muevo con las flechas de arriba a abajo, pues me moveré en los picos. Espera, 150, 200, 250, etcétera. Voy a volver al de 50. Ahora si quiero grabar una FFT, ya he puesto el Max Hold, estoy en modo FFT, pues tengo que volver a la pantalla principal y pulsar el botón Lock. Y mi FFT está guardada. Si ahora quiero hacer una medición a una frecuencia 50 Hz, por ejemplo, lo que tengo que hacer es, como estoy en modo FFT, ya podéis ver que mi cursor está en 50 Hz, pues voy a modo, log frequency, y directamente tendré el campo a 50 Hz. Si quiero medir el campo a 150, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es frecuencia 150 y el equipo me da el campo a 150, más que hay un campo muy bajo, pero bueno, es solo para enseñarles. Si por ejemplo quiero medir el campo a 1 kilohercio, como podéis ver tengo solamente 3 dígitos, no puedo cambiar a 1000 hercios o 1 kilohercios. ¿Por qué? Porque estoy en el span de 400 hercios, tengo que cambiar de span por ejemplo al de 4 o de 40 o de 400 para poder elegir 1 kilo. En este caso voy a frecuencia y me permite ahora 1000 hercios y bam. Ahora tengo el campo a 1 kilohercio. Ahora, si vuelvo a modo temporal, que es para hacer mediciones en banda ancha, por ejemplo, y quiero aplicar un límite, pues lo que tengo que hacer es ir al límite y elegir el límite. Si, por ejemplo, quiero comparar con el límite de la directiva niveles de acciones bajos, Low Action Level, pues elijo, OK, y me da resultado en porcentaje, estoy a 1%. Así cumplo con este límite, etcétera. Otra vez, como podéis ver en la pantalla, nos da el valor mínimo y el valor máximo que ha medido. Pero la mejor manera es ir a modo FFT, activar el Max Hold. Está activado normalmente, sí. No. Y ahora solamente se me quedan los valores altos. Y es el valor a tomar en cuenta. Vale, una vez ya hemos hecho todas estas mediciones, voy a grabar esta FFT con medición ponderada. Así vuelvo a la pantalla principal y log. Ahora voy a volver a compartir la pantalla, la presentación con vosotros. Voy a dejar de compartir el vídeo.
Pues el SMP2 viene con un software PC gratuito que se llama SMP2 Reader. Ese software PC permite visualizar las medidas en formato gráfico y tabla, también visualizar las capturas de pantallas almacenadas en el equipo que habéis hecho o manualmente o que habéis programado para que se hacen automáticamente cuando acabáis una medida. También el software permite visualizar informaciones sobre el SMP2 y si estáis conectado con fibra óptica permite el control remoto del equipo. Podéis exportar todas las medidas y capturas de pantalla en archivos Excel y también ya os enseñaré, los podéis descargar en diferentes formatos de archivos Excel. Ahora lo que voy a hacer es voy a compartir con vosotros el software PC SMP2 Reader. Vale, pues lo que voy a hacer es esto. No. Ahora voy a compartir el software PC. Un momento, por favor. Voy a lanzar el software otra vez. Me dice que el SMP2 no está conectado. Ahora sí. Así, ahora voy a compartir. El SMP2 Reader. Como podéis ver, aquí tengo la lista de todas las medidas almacenadas en el equipo. Si selecciono
o cada medida, como podéis ver, es un menú dinámico. Tenéis información sobre el número de serie de la sonda, sobre el rango de frecuencia, qué tipo de unidades en esta medida, si el GPS estaba activado o no, etcétera. Si selecciono una medida, por ejemplo, esta que hemos hecho de 1 minuto con la sonda 18, pues tengo todas las informaciones que resumen mi medida, es decir, el número serie de la sonda, rango de frecuencia, el valor mínimo, máximo y el último promedio, qué tipo de promedio, etcétera, y la posición GPS. Tengo mis datos de medición, todas las muestras en formato tabla e en formato gráfico. Esta tabla y este gráfico son dinámicos, es decir, si elijo yo un punto en el gráfico, me dirá a qué muestra corresponde, y también si elijo en la tabla me mostrará en el gráfico a qué muestra corresponde. Si por ejemplo elijo de ver la FFT, también tengo como información un resumen de mi medida, el número de serie de la sonda, rango de frecuencia, el valor máximo y a qué RMS y a qué frecuencia corresponde, y el valor RMS total, el span elegido, el filtro, la posición GPS, etcétera. Otra vez es un menú dinámico con la tabla y el gráfico son dinámicos. Si elijo yo, por ejemplo, este punto, me indica que corresponde a la frecuencia 50 Hz con todos los datos, y lo mismo pasa si elijo otro punto en la tabla, me lo mostrará en el gráfico. Si por ejemplo la última FFT que hemos grabado, que es una medición ponderada, nos dice también el máximo RMS a qué valor de frecuencia corresponde, en este caso a 2.1 kHz, el valor pico total, porque es una medición ponderada otra vez, el span elegido, el filtro aplicado, etcétera, etcétera. Se puede ver la FFT del campo total o de los 3 ejes o solamente un eje, etcétera. Podemos verlo de diferentes maneras. Ahora si voy a las capturas de pantalla, también tendré todas las capturas de pantalla que están almacenadas en el equipo, que me van a aparecer en la memoria. Si una captura de pantalla tiene un número de referencia diferente de 0, es decir, que esta captura de pantalla está relacionada con una medida que está almacenada en la memoria del equipo. Si el número de referencia de la muestra es 0, es decir, que es una captura de pantalla que la hemos hecho manualmente mientras que el equipo no estaba midiendo. Luego tenemos también esta parte que nos da información general sobre el equipo, es decir, número de serie, la fecha, la hora, la versión de hardware y de firmware, cuántas medidas están almacenadas, cuántas muestras, estado de la memoria. La memoria del SMP2 es enorme, permite grabar más de 1 millón de muestras. También información sobre la batería, etcétera. Si queremos, ahora los quería comentar antes, si queremos exportar en formato Excel, tenemos varias maneras. Podemos primero exportar solamente los valores de medida, nada más. La segunda es, podemos integrar el gráfico en el Excel, podemos exportar las capturas de pantallas en el Excel relacionadas con esta medida, y también podemos crear una mapa con la posición GPS si el GPS está en la medida. Podemos exportar toda esta información en un formato Excel general abierto, pero porque queremos facilitar el trabajo de mucha gente, hay la opción de tener toda esta información en un fichero Excel de formato A4, es decir, un formato que os da un resumen completo de toda la medida. Y también porque hemos preguntado a algunos clientes nuestros y muchas veces el cliente tiene que hacer varias medidas, por ejemplo, una medida de campo eléctrico en alta frecuencia, una medida de campo eléctrico en baja frecuencia, otra de campo magnético en baja frecuencia en el mismo punto. Pues hay la opción de integrar todas estas medidas en un mismo fichero Excel.
Voy a elegir todas estas opciones juntos, como podéis ver. Lo doy al OK. Y ahora, por ejemplo, vuelvo y voy a elegir tres medidas diferentes para exportar. Por ejemplo, la medida de banda ancha con la 18, la medida espacial a 3 puntos y la FFT con medición ponderada. Hago exportar, voy a elegir, por ejemplo, ASPI prueba, lo voy a guardar en el escritorio. Pues una vez se acaba de exportar, voy a tener un mensaje que me dice exportación hecha. Ya está hecho. Lo que voy a hacer es voy a abrir el fichero Excel y voy a compartirlo con vosotros para que podáis ver. Vale. Vale, pues un momento, por favor. Vale, ahora estoy compartiendo el fichero. Voy a hacer un zoom para que podáis ver. Como he descargado tres medidas, en el fichero Excel habrá 4 hojas. En la primera hoja tendré una información, un resumen sobre cuántas medidas tengo. En este caso me indica que tengo 3. Hay la fecha y la hora de cada medida, el número de serie de la sonda que se usó, qué tipo de muestras FFT, 3 puntos para media espacial y 120 muestras para media en banda ancha, valores con sus unidades y la descripción de cada valor. En la primera medida es el valor RMS total, en la segunda es la media espacial y en la última es el último promedio. Si voy al primer punto, pues lo tomo otra vez, tengo una hoja en formato A4 que me resume toda la medida, es decir, número de serie, hora, fecha, el span, el filtro, qué tipo, como era una medición ponderada, qué límite elegido, si el max hole estaba activado o no, el valor pico total y el máximo FFT y a qué frecuencia corresponde. El GPS estaba activo, así que tengo mi posición GPS, la captura de pantalla que resume esta medida, el gráfico también y abajo la lista de todas las muestras. Si voy a la tercera hoja, que es de la media espacial, pues lo mismo. Informaciones sobre mi medida, sobre el resumen de medida, captura de pantalla, posición GPS, gráfico y las 3 muestras. Y lo mismo para la última, que fue una medición en banda ancha durante 1 minuto con la sonda 18. También tenemos toda la información con la captura de pantalla, posición GPS, el gráfico y todas las muestras abajo del formato A4. Pues, como podéis ver, el fichero Excel descargado os da una información casi completa. Ahora voy a volver a compartir con vosotros la presentación.
Y voy a acabar con las últimas recomendaciones que son a Wave Control. Aconsejamos que la batería sea siempre suficientemente cargada antes de empezar una medida. Suficientemente cargada no quiere decir que debe estar al 100%, pero que no está, que si vais a hacer medidas durante horas, que la batería no está a 20 o a 30%, que sea bastante cargada. El SMP2 no es estanco, hay que protegerlo de la humedad como la lluvia, hay que protegerlo también de vibraciones y fuertes golpes. Wave Control recomendamos recalibrar periódicamente nuestras sondas y nosotros recomendamos que sea cada 24 meses, 2 años. Para más información tienes mucho más detalles sobre otras funciones y otras funcionalidades del equipo en el manual del SMP2. Os aconsejamos fuertemente de leer bien el manual y si no os podéis estar en nuestra intranet que está en nuestra página web wavecontrol.com y ahí también vais a encontrar más información. Gracias por vuestra atención y espero que habéis tenido la información que estáis buscando. Gracias y saludos.